Buenas tardes. Ahora voy a tratar el capítulo ¿Qué es la filosofía? Correspondiente al libro La filosofía en las transformaciones de México y otros textos de Gabriel Vargas Lozano. Un libro que pertenece a la serie Actualidad de México, Lecturas Políticas, tomo número 6. Vayamos a qué es la filosofía. La respuesta a la pregunta ¿qué es la filosofía? No es fácil de responder, ya que ha habido una evolución a lo largo de los siglos que han implicado diversas transformaciones. Por ejemplo, en sus inicios en Grecia, aunque debemos registrar también que surgió en China e India, pero bajo otros nombres, la filosofía significaba lo que su traducción de las palabras griegas, filos, amigo, sofía, sabiduría, es decir, no el que tiene la sabiduría, sofos, sino el que admira o quiere dicho saber. Luego entonces, la filosofía se convirtió en sinónimo de ese saber o conocimiento. Así, Platón y Aristóteles escribieron una serie de libros en donde reflexionaban, a través de miles de páginas, sobre el conocimiento, la lógica, la naturaleza, la sociedad, el Estado, la conducta ética y política de los individuos, etc. Sin embargo, con el paso de los siglos, las ciencias naturales se independizan, especialmente desde el siglo XVII en adelante, y se fundan las ciencias sociales desde el siglo XVIII en adelante, y por lo tanto el árbol de la filosofía pierde ramas, pero se queda con otras como lo son la ontología o metafísica, que aborda el tema de qué es la realidad, la teoría del conocimiento, que trata de qué se conoce y quién conoce, la ética, disciplina que estudia el comportamiento moral de los hombres en la sociedad, la estética, que sistematiza la forma en que los seres humanos aprecian tanto el arte y la literatura como un paisaje, un objeto o un cuerpo humano. La lógica, disciplina que estudia las formas del pensamiento correcto y las filosofías de la ciencia, la religión, la cultura, de la mente, la historia, la política e incluso la filosofía de la propia filosofía. El segundo gran problema para definir qué es la filosofía radica en que no solo hay una filosofía, sino que cada filósofo desarrolla un particular concepción del mundo y de la vida. Así, cada filósofo da origen a una nueva forma de pensar la realidad, como lo ha sido Platón, Aristóteles, Kant, Hegel, Marx, Engels, Husserl, Heidegger, Wittgenstein, etc. Por ejemplo, Hegel decía que la filosofía era una ciencia de espíritu, pero más consideraba, aunque en esto hay un debate, que la filosofía era una filosofía de la praxis. Por otro lado, cada filósofo tiene un lenguaje particular para expresar sus concepciones. A pesar de ello, podemos decir que existen algunos rasgos comunes a toda filosofía. Primero, el pensamiento filosófico es diferente al científico, aunque desde mi punto de vista es complementario. Segundo, se trata de una reflexión racional sobre la realidad. Tercero, se expresa mediante categorías integradas en un lenguaje propio. Cuarto, la filosofía tiene una historia propia formada a través del tiempo y que encontramos en la historia de la filosofía. Quinto, expresa su tiempo en conceptos, como lo decía Hegel. Por ejemplo, en la Edad Media, siglo V al siglo XV, en donde todo está vinculado a la religión, la filosofía depende de la teología, pero esto va cambiando en los otros siglos hasta llegar al actual. Sexto, tiene una estructura que algunos grandes filósofos, tales como Platón, Aristóteles, Kant y Hegel, se expresan como un sistema completo. Séptimo, la filosofía también aparece como un componente fundamental de grandes concepciones sociales que influyen en la sociedad. Octavo, la filosofía aparece en todas las expresiones humanas, en la ciencia, en el arte, en la literatura y en la vida común y corriente. Cuando nos preguntamos quiénes somos, por qué el hombre es violento, el hombre es malo,
¿Qué es la religión? ¿Hacia dónde vamos? ¿Esto es bello, monstruoso, cómico, feo o ridículo? Estamos aludiendo a categorías estéticas. Cuando nos preguntamos si algo es moral o no, si es lógico o no, si un gobierno es legítimo o no, qué es el poder, qué es la ideología, cuáles son los valores o los desvalores y muchas preguntas más, estamos ya en el campo de la filosofía. Tercera sección. ¿Cuáles son las funciones de la filosofía en la sociedad? Número 1. La filosofía como propuesta de una sociedad justa. Como se sabe, a través de todos los tiempos, desde Platón hasta Rousseau, Kant, Hegel o Marx, hasta Habermas y Rawls, la filosofía ha propuesto, frente a las profundas desigualdades y contradicciones de la sociedad, un ideal de justicia. En otras palabras, la filosofía ha cumplido una función para criticar a la sociedad existente y proponer lo deseable, la lucha contra el poder absoluto del monarca, a favor de la paz, como propone Kant en su texto La paz perpetua, en la medida en que los hombres o las naciones respeten sus propias reglas. Hegel busca fundamentar un Estado que sea racional. Marx, una sociedad alternativa que se llama en la primera fase socialismo y en la segunda comunismo. Habermas propone lo que llama una sociedad libre de dominio. Rawls, una teoría de la justicia. Sánchez Vázquez, un socialismo democrático y ecologista. Y Luis Villoro, una sociedad justa, multiculturalista y basada en una democracia comunitaria. Es cierto que algunos filósofos clásicos han propuesto ciertos ideales que no van por el camino más adecuado, como fue el caso de la tesis de Platón en La República, en que describe una sociedad extremadamente rígida dirigida por un filósofo. Sin embargo, han existido otros que han buscado soluciones mediadoras, como en los casos de Aristóteles o Hegel. Soluciones para una época. Pero la filosofía no solo formula soluciones a problemas históricos específicos, sino que también se presenta como una solución a todo un periodo de la historia. Tal es el caso de la Ilustración francesa. En este movimiento, los filósofos, a partir de la crítica a la monarquía, se dan a la tarea de imaginar las estructuras de la futura sociedad. Así, Montesquieu propone la división del poder en tres, lo que, a su juicio, permitiría un equilibrio de poderes. Voltaire somete a una fuerte crítica el papel político de la religión. Rousseau considera la necesidad de un nuevo contrato social a partir de la democracia directa. Lamettrie, Diderot, Holbach y otros propusieron toda una concepción de la sociedad basada en la racionalidad científico-técnica. Como podemos advertir claramente, estas concepciones forman parte del imaginario de la modernidad.